y para ello pues requerimos de buena actitud, de buen semblante, de participación, de optimismo y por supuesto de buena disposición. Entonces, Camila, bienvenida. Recuerda que de igual manera puedes participar por chat, dado el caso que presentes inconvenientes de audio. ¿Listo? Entonces, Samuel, David y María, vamos a leer harto. Vamos a leer porque la asignatura que estamos trabajando pues precisamente es lectura crítica. Y digamos que algo que tiene bueno el ITFES, pues en medio digamos que de tanta crítica que le hacen, es que es una crítica que evalúa competencias necesarias para comprender, interpretar, evaluar textos. Entonces, esos textos los podemos encontrar en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Entonces, podríamos decir que lo que vamos a encontrar aquí, pues, son preguntas muy concretas. Por eso debemos fijarnos bien qué es lo que nos preguntan antes de entrar a leer todo el texto. ¿Listo, Samuel? Por ahí la clase pasada habíamos dicho que era recomendable leer primero la pregunta, ¿no? Precisamente para eso, para evitar leer 2, 3 o a veces 4 veces el texto, porque pues de igual manera lo que necesitamos es tiempo, agilidad para comprender en este caso y responder de la forma pues más adecuada. Entonces, chicos, por acá les voy a proyectar rápidamente una presentación para que en este caso tengamos como un apoyo visual y luego sí entremos de una vez en detalles. ¿Listo? Entonces, por acá, ¿ahí la están mirando? Señora. ¿Me confirman, por favor? Listo, muchas Sí, señora, gracias. ya sé. Vale, muchas gracias. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros en las preguntas vamos a encontrar, pues obviamente los textos, pero digamos que son situaciones que nosotros, en este caso, vamos a evaluar. Y digamos que lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el conocimiento, las competencias para poder, digamos que comprender y en este caso acertar con la respuesta. Es decir, que no nos vamos a preguntar qué es un verbo, qué es un adverbio, cuáles son las características de la literatura medieval, no nos van a hacer como preguntas tan teóricas, sino simplemente toman esos conceptos para nosotros poder evaluar el texto. Lo que nosotros vamos a hacer es a evaluarlo, a analizarlo, a comprender qué es lo que está allí. ¿Listo? La prueba de saber en sí, pues tiene lo que es inglés, ciencias naturales, ciencias sociales o competencia ciudadana, matemáticas y lectura crítica. Pues es, digamos, como la estructura que tiene el examen. Pero nosotros vamos a encontrar, sí o sí, en nuestra prueba de lectura crítica, textos, en este caso literarios y no literarios. Encontramos informativos, ¿listo? Entonces, dentro de ese conjunto de textos, decimos que los continuos pueden ser, en este caso, esos textos, discursos que se encuentran, digamos que, escritos de una manera lineal. Podemos leerlos de manera continua. No tenemos, digamos que, predominio o digamos que una mayor observación en la parte gráfica, porque vamos a encontrar en este caso textos que ya tienen que ver con el mundo narrativo, con una escenografía, digamos, donde se mueven los personajes, que son novelas, cuentos, podemos tener textos líricos también como poemas, canciones, ¿sí? Lo que tiene que ver con obras de teatro, y ya los textos, en este caso, continuos, pero que no pertenecen, digamos que a un mundo ficcional, sino a la realidad. Entonces vamos a encontrar crónicas, ensayos, columnas de opinión, fragmentos, en este caso, de avances científicos, noticias, podríamos encontrar también por ahí fragmentos. Vemos que son narraciones también porque se cuenta historias, se cuenta una información, hay digamos que una voz invisible que nos está comunicando, pero no son, digamos que, basados en la parte creativa o digamos que la imaginación del autor. Y tenemos por otro lado aquellos textos discontinuos que no requieren, digamos que, de todo un conjunto de palabras allí expuestas para leer de forma lineal, sino que prevalece más el dibujo.
¿cierto? Entonces tenemos el cómic, la caricatura, el graffiti, podríamos encontrar, digamos que, mmm, bueno, la novela gráfica pues viene siendo lo mismo que un graffiti, bueno, entre otros textos que prevalece más como el dibujo. Y podríamos tener, digamos que, estos mismos textos, pero digamos que basándose en la realidad, la información que nos presentan va a ser real, no va a ser en ese caso tomada desde una perspectiva imaginativa. Entonces son las etiquetas de los productos, bueno, las infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, bueno, etcétera. Tenemos por acá algo importante, chicos. Esos textos se dividen en textos informativos, no filosóficos e informativos filosóficos cuando hablamos de textos continuos. ¿Listo? ¿Por qué les estoy, digamos que, dando a conocer esa clasificación, Samuel? Porque cuando nosotros tenemos el texto necesitamos identificar qué tipo de texto es para de esa manera poder identificarle más fácil la estructura, los elementos, las características y así poder responder las preguntas que nos plantean de una forma mucho más rápida. ¿Listo? Y en ese caso, pues los textos continuos, pues en el caso de los literarios van a abarcar un 24%, los textos continuos informativos equivalen a un 30%, los informativos filosóficos, como el que vamos a trabajar en primera instancia, van a abarcar un 30%, y dentro de los discontinuos, que van a ser como más, digamos que una cantidad inferior, encontramos el literario, todo lo que mueve lo que es la narración, el 8%, y el informativo, pues digamos que el mismo porcentaje. Entonces, vamos en este caso a entrar en detalles con un texto. ¿Listo? Para ello necesito un voluntario, alguien que me colabore con la lectura del texto, pero primero vamos a leer la pregunta, ¿listo? Para así, digamos que, mirar bien qué es lo que vamos a responder y en qué nos vamos a fijar. Entonces, chicos, yo les estoy compartiendo por acá eh, el material. Ustedes me van a decir, por favor, si logran verlo desde ahí. A ver, María. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces, cuando yo hablo de Descartes, cuando menciono de pronto a Galileo, Galilei, ¿cierto? Cuando es, en este caso menciono a Platón, yo digo, bueno, me voy como por allá para la antigüedad, ¿cierto? Me transporto como a los centros de estudio, como la dialéctica, la mayéutica, no sé, como que pregunta-respuesta, en este caso como pensamiento, serenidad, observación, algo como de filosofía, ¿cierto? Entonces yo como que tengo un referente. Vamos a ver de qué trata el texto, y para eso primero vamos a leer la pregunta. Siempre es importante leer la pregunta, así como es importante tener buena disposición. Steven, ojalá que usted esté bien almorzadito, bien comidito, haya dormido bien, porque si ustedes van a estar con sueño el día del IFES, van a trasnocharse en el día anterior haciendo simulacro y van a llegar a presentar la prueba, pues van a llegar cansados. Entonces, digamos que partamos de ahí, ¿no? Tener la buena disposición. Entonces, por acá tenemos la pregunta. Hágame un favor, David, colabórame con la pregunta. ¿Listo, Tobar? Tan amable. Cambiemos la voz, vamos a hacer un poquito más didáctico. A juzgar por su estilo, tema y escritura, ¿en Uno, cuál de los siguientes contextos estaría a jugar con tu escrito estilo, tema y estructura. ¿En cuál de los siguientes contextos estará inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? A. En una revista académica, como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. B. En un discurso ofrecido a un grupo formado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Listo, Davis Steven, muy bien. Entonces encontramos acá primero lo siguiente.
Nos piden en este caso que observemos, recuerden que hay palabras claves. ¿Listo? Camila, cuando tenemos un texto hay que identificar primero las palabras más trascendentales que nos ayudan a construir la semántica global de todo el texto. Entonces decimos que nos hacemos el énfasis en el estilo, en el tema, o sea, de qué va a tratar el texto, porque nos dicen que tengamos el referente del tema, ¿no? ¿De qué nos va a hablar el texto? El estilo, ¿cuál es, digamos, que esa particularidad que tiene ese discurso? Y en este caso, la estructura. Siempre los textos, fijémonos en su estructura, ¿listo? Y ahí sí nos plantean la pregunta. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Fíjense en el estilo, en el tema, en la estructura. Ojo, porque acá ya nos están pidiendo acerca del contexto. ¿Qué es el contexto? Si recuerdan, contexto. Son esos elementos, María, que están rodeando a ese discurso, a ese texto y que me ayudan a mí a comprenderlo. Es decir, voy a hablar en este caso de quién es el que está diciendo el enunciado, de pronto en qué situación, cuál podría ser, digamos, que el medio de divulgación del texto, podría hablar de pronto de cuál es el objetivo digamos que emitir ese texto, cuál fue la intención comunicativa, y en este caso podría hablar de la época, podría hablar de la historia. Por eso cuando ustedes ven, Samuel, literatura siempre remontan al contexto, es importante, muy importante saber la época, ¿cierto? En el cual fue escrito, digamos que, Profe, ¿sí? voy Sí, a apagar un David. momentico la cámara que va a cargar el celular, ¿vale? Se me va a apagar, profe. ¿Listo? Listo, ok. Muchas gracias por Bien. avisar. Pero estás ahí conectadito, ¿cierto? Ahí vas a estar pendiente de igual manera. Sí, señora, acá estoy. Listo, ok. Entonces, como les decía, son esos elementos que me rodean a mí el discurso o el enunciado para entenderlo mejor. ¿Listo? Entonces, cuando me voy a las respuestas, encuentro algo muy clave. Fíjense bien cómo comienzan, Steven. Primero me dicen que podría ser una revista académica, es decir, ese texto que está allí, por su estructura de tema y estilo, podría estar, en este caso, publicándose en una revista académica, podría estar publicándose o podría ser en este caso un discurso, es decir, un texto que alguien dijo especialmente a unos aficionados al estudio de asesinatos en la historia y la filosofía, es decir, a un grupo de personas que están como interesados, que les gusta, en este caso, digamos que dentro de la historia de la filosofía, observar, detenerse en cómo de pronto sucedieron algunos acontecimientos, muertes, asesinatos en especial. O podría ser una crónica periodística. Entonces digo, bueno, crónica, cuando yo hablo de crónica, hago referencia a Cronos, hago referencia al tiempo, ¿cierto? Cronos allá, el dios del tiempo, vamos a Grecia. Entonces encontramos que las crónicas tienen una característica y es que presentan los acontecimientos en un orden cronológico, en un tiempo específico, tal cual como sucedieron los hechos. Y tiene un carácter formal, porque recuerden que hay varios tipos de crónicas, ¿no? Estamos hablando de que pueden ser crónicas deportivas, pueden ser crónicas de viajes, podrían ser crónicas de historia, podríamos estar hablando de, bueno, crónicas de un hecho histórico, como también se le puede conocer, pero en ese caso nos dan, digamos que una particularidad, y es una crónica periodística. Y en este caso, este estilo de textos tiene mucha similitud con el reportaje, que es otro subgénero periodístico. Digamos que la diferencia en este caso es que la crónica, en la crónica periodística, el periodista, que es la persona que pues va, investiga, la presenta, ¿cierto? O el autor, por así decirlo, tiene una versión muy subjetiva, es decir, lo que va a exponer en su texto es como algo más personal, es también como mostrar un poco el punto de vista que tiene frente al hecho que está narrando. Entonces, digamos que en cierta medida está como ligado con la literatura, porque estamos hablando de narración. Inclusive ahí sí vamos a dar un contexto más colombiano, hablamos de Gabriel García Márquez, de Germán Castro Caicedo, o podríamos de pronto irnos a un Hernando Salaguero Flores, que fueron como los máximos, uno de los máximos exponentes de la crónica periodista en Colombia. Pero no vamos a indagar allí, vamos a centrarnos en este momento en ese tipo de texto que me están pues preguntando. Y me dicen que podría ser también
en este caso, un texto que fue pronunciado, que fue dicho en este caso, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Es decir, que ella me va a hablar de las personas a las cuales van dirigidas. Entonces, recuerden, chicos, que el contexto pues radica en la pragmática. ¿Quién está diciendo? ¿Cómo lo está enunciando ese discurso? ¿Hacia quién va dirigido? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Listo? Entonces, ahí es donde nos vamos a centrar. Estilo, tema, estructura para llegar a entender este contexto, ¿vale? Entonces, vamos a leer el texto. Tenemos que fijarnos en eso, ¿no? El tema, mucho en el tema, en la estructura también. Entonces, le doy la palabra, le doy la palabra a cualquiera de ustedes que en este caso me acompaña con la lectura. Vemos un poquito la voz. ¿Se anima Samuel o se anima Camila? ¿Cuál de los dos hay como para hacer esto más participativo? Yo, profe. Dale, David. ¿Quiero leer todo eso? Sí, stop, antes de que continúes. Esa es para una pregunta. Pues por eso, chicos, hago un paréntesis, Samuel. Cuando ustedes vayan a presentar la prueba, es muy importante, en serio, que duerman bien, que tomen harta agüita, que descansen el día anterior y ojalá llévense una chocolatina. Y como van a leer tanto, es mejor que hagan pausas activas. Créanme que funciona. Estiran el cuello, en la botica, obviamente sin estarle chequeando al que está al lado, ¿no? Es muy importante que ustedes pausen porque es que van a estar prácticamente todo el día leyendo y van a estar sentados. Ustedes saben que estar sentados ahí, ustedes están en clase sentados solamente en la mañana, va a ser todo el día. Entonces es importante que tengan la disposición mental. ¿Listo, David? Entonces arrancamos. Muy bien. El primer gran filósofo del siglo XVII fue Descartes. Si alguna vez se dijo de alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. La historia es la siguiente. Según la cuenta Bailet en su, no entiendo muy bien, BDM, Descartes tomó páginas de 102 y 103 en 1921. Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena. Al llegar al Elba, tomó una embarcación para Friesland Oriental. Nadie ha entrado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental y Vesles. Tranquilo, David, tal vez él... ¿Dónde me perdí? Tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Embed decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental, siendo demasiado impactante para tolerar cualquier demora. Alquiló una barca y contrató a unos cuantos marineros. Stop. Uy, quédate ahí un momentico, porfis. Quédate ahí un momentico. Gracias. Hay algo muy clave acá. Partamos de que nos mencionan un siglo en especial. ¿Sí se dieron cuenta? Hablamos del siglo XVII. Y por acá en la pregunta, recuerden que no podemos dejar esto de lado. Las preguntas, o sea, en el ITFAS, chicos, hay que fijarnos bien en las preguntas. ¿Qué me preguntan a mí? Porque así mismo voy a responder. Sí, necesito el texto, pero tengo que fijarme bien en las preguntas. Y si ustedes observan, me dicen que cuál de los siguientes contextos, es decir, época, elementos, personas a las cuales van dirigidos, me serviría a mí en el texto. Y por allá en la respuesta D me dice, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignios del siglo XX. Hay una respuesta del siglo XX y el compañero claritico nos mencionó allá en la primera parte del texto que nos están remontando es al siglo XVII.
7. Entonces vemos que esa respuesta está como dudosa, ¿cierto? Y nos están hablando en este caso de un tema. Ya sabemos que al comienzo de los textos que se encuentran en las introducciones nos dicen el tema, la tesis, ¿cierto? Ya ustedes vieron textos argumentativos, ¿cierto? Muy bien, David. El tema, la tesis, el punto de vista del autor. Entonces encontramos acá que nos están hablando de asesinatos, de un crimen en este caso, ¿cierto? Entonces decimos como que, bueno, hay una palabrita clave ahí, Camila, hay que tener, en este caso, como que ir hilando un poquito, digamos que la historia. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Siempre hay que hacer una recapitulación porque si no van a llegar al último párrafo y van a quedar perdidos. Entonces sabemos, en este caso, que nos están contando una historia. ¿Una historia de quién? De Descartes, ¿cierto? Partamos de ahí. Y comienza cuando él tenía 26 añitos. Estábamos ahí contemporáneos, ¿cierto? Y estaba viajando, ya sabemos que en este caso quería llegar a un sitio en especial, ¿cierto? Y llega, en ese caso, a Elba, ese lugar en el cual llega, pero entonces toma, ojo, porque toma la embarcación para irse para un lado, especialmente para Oriente, ¿cierto? Pero en este caso nos damos cuenta que eh, tiene como un interrogante, tiene como una pregunta, y cuando llega a un sitio determinado, pues en vez de coger para el oriente, dice que cambia de rumbo, se nos va para el occidente. Y comienza en este caso como a impacientarse, como que tiene en este caso, digamos que una preocupación, ve que hay mucha demora, como que, qué incómodo, ¿cierto? Entonces dice, ay, no, mucha demora. Alquila y se va de ahí. ¿Qué alquila? Una barca. Entonces necesita llegar a un sitio, cambio de lugar. Entonces en ese caso vamos a darnos cuenta que va acompañado de 4 hombres. Este texto es muy interesante, va acompañado de 4 hombres. ¿Continúas, David? Ay, hay que hacer ejercicios porque imagínate cuando llegues allá y encuentres todos esos textos, pues, listo, bueno, tú me acompañas en el siguiente párrafo entonces, ¿vale? No hay ningún problema, no te preocupes. Entonces, tan pronto habían salido al mar, cuando hizo un agradable descubrimiento al saber que se había encerrado en una guardia de asesinos, se dio cuenta, dice Mailer, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores, como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. Dice, ¿con quién se metió Descartes? En este caso con unos asesinos. Ya tenemos en este caso una idea general del episodio central. Recuerden que hay una estructura, ¿no? Hay un desarrollo de problema. Sabemos que acá matan o no matarán a Descartes. Es la pregunta, es la incógnita que hay, ¿cierto? Entonces, recuerden que estamos mirando el estilo con el cual fue, en este caso, presentado. Recuerden que acá nos dicen, vea, la historia es la siguiente, como si estuvieran contando, ¿no? Entonces, querían era degollarlo, ¿a quién? A Descartes. La historia es demasiado amena para resumirla y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. Stop, acá estamos encontrando una voz que nos está contando, como si fuese un narrador. ¿Será un narrador, sí o no? Observen cómo está escrito el texto. La historia es demasiado amena para resumirla y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. Es decir, que acá no dejemos de lado que el compañero nos habló del tomo 1, de unas páginas, es decir, que hay como un estudio. Eso fue sacado de unos libros. Y acá la persona que nos está contando dice que va a decir la traducción. Es decir, acá rapidito, ¿hay un narrador o quién será el que está hablando? Muy bien, Sebastián, es como una persona la que está en este caso diciendo, está contando, ¿cierto? Muy bien. Abro comillas, es decir, lo que el traductor dice, lo que dice la biografía de Descartes. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo y pronto llegaron a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones de mar y los ladrones de bosques hay esta diferencia.
que los últimos pueden perdonar la vida de sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir a parar a la cárcel. Es decir, que comienzan a mostrar una dicotomía entre dos tipos de ladrones, en este caso los de bosques y los ladrones de mar. ¿Ellos están ubicados en dónde? ¿En bosques o en mar? Una pregunta muy literal. Mar. Muy bien, en el mar. ¿Y por qué es importante saberlo? Ah, porque así mismo vas a saber qué tipo de ladrones están con él, ¿cierto? En este caso, vamos a darnos cuenta que ese tipo de ladrones podríamos decir que los pueden llevar a quién, pues a Descartes, el compañero con el que está, lo pueden llevar hasta las costas, ¿cierto? Y en este caso, pues podrían estar yendo a la cárcel, en cambio los otros no. Los otros no, ¿cierto? Entonces podemos encontrar como cierta piedad en ese tipo de ladrones. La tripulación de Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. O sea, ¿de qué? Pues de caer en la cárcel, prisión. Lo suponían un extranjero venido de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friedland que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada en un barco de carga. ¿Quién está diciendo esto? Piensen, señores, en estos perros y escuchen cómo dice, estos perros hace referencia, Camila, a los ladrones, les está diciendo perros. Y en este caso está diciendo que esas personas que son denominados perros, como quien dice no son nadie, ¿cierto? No le están dando el valor que tiene Descartes. Entonces vemos que su valoración es una valoración muy subjetiva, muy propia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, íbamos por acá. Piensen, señores, que en estos perros de Friedland que hablan de un filósofo como si tuviera una barrica de ron consignada en un barco de carga, notaron que era de carácter manso y paciente y juzgándolo por la gentileza de su comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida y concluyeron que le sería fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse en el botín. Si ustedes se dan cuenta, chicos, esto que acabamos de leer está entre comillas. Lo que nos indica cómo eran los tipos de ladrones están entre comillas y lo que le pasó en este caso a Descartes con su criado. Y por acá, al inicio, no hay nada entre comillas, solamente nos están diciendo que van a decir algo, en este caso, sacado o tomado de unos libros, un libro en especial, es decir, el tomo 1, y acá nos dan inclusive la referencia de donde fue tomado ese texto. Dice, perdonan que me ría, caballeros, pero a decir verdad, me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su propia muerte, funeral, herencia y administraciones de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que sin los mastines de Friedland hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Ahí termina el texto, ahí nada más. Si ustedes se dieron cuenta, digamos que el texto se divide en dos. Una, por un lado, estamos viendo que alguien es el que está hablando. Alguien es el que está hablando, si se dieron cuenta, ¿no? Cita, después dice que se va en este caso a decir lo que encontraron en la biografía de Descartes. Luego cuando cuenta la historia dice, la historia es muy buena, pero para hacerla tan larga, no, mejor la voy a resumir. O sea, que está contando de una forma muy fluida. Y si usted se da cuenta en el final del texto, aparece una expresión. ¿Qué es lo que hace este hombre? Está haciendo algo, el que está contando.
Se está riendo Juan Sebastián, se está riendo. Y nos dice la razón por la cual se ríe. Perdonen que me ría. ¿A quién le estará diciendo perdonen que me ría? ¿A quién cree que va dirigido ese texto? A una persona. Uno dice a una persona. Cuando dice perdonen que me ría, yo diría perdone que me ría. Personas. Ah, muy bien. Entonces ya sabemos, gracias David, porque sabemos que alguien está parado, David, frente a muchas personas diciendo esta historia. Y cuando uno escribe, uno dice, perdonan que me ría, es porque uno está hablando, está utilizando la oralidad. Es decir, que este texto podríamos decir que no fue un texto, digamos que escrito para ser publicado, no fue escrito para ser publicado, porque si digo perdonen que me ría, pues yo no voy a escribir en un texto perdonen que me ría, ¿cierto? No lo voy a decir, es algo más que se expresa, es parte de la oralidad. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque en la pregunta nos piden por el tema, nos están hablando en este caso de que, ¿cuál es el tema? ¿Filosofía? ¿Nos están hablando de filosofía? ¿O de qué nos están hablando ahí? Yo ¿Qué nos creo que la cuentan? D. ¿Crees que es la qué? La D. ¿D o B? D. La D. Listo, vamos a entrar en detalles entonces. Uy, vamos a entrar en detalles primero, porque sé que me están hablando de un asesinato. Partamos de ahí, porque dicen que mataron a Descartes, lo mataron y lo echaron al río, ¿cierto? Y por eso él se ríe imaginando qué pensó Descartes cuando lo asesinaron, cuando lo mataron. Entonces, dice, ¿en cuál de los siguientes contextos estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Primero, nos dicen, bueno, el compañero nos dice que la D, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de personajes insignes del siglo XX. ¿Descartes fue del siglo XX? El siglo XX fue el siglo pasado. Fue del 17. Y acá nos hablan, no se les olvide que tú dijiste siglo XVII. Acá nos dicen siglo XVII. Y nos dicen que Descartes fue del siglo XVII, prácticamente fue el mejor. Bueno, sin contar a Bacon y a Galileo. Es decir, que si yo sé que Descartes es del siglo XVII, yo digo, no, la D no es. Y de una vez la descarto. Descarto la D. ¿Listo? Porque no es del siglo XX, no es del siglo pasado, él es del siglo XVII, según el texto. ¿Cierto? Luego me dicen una revista académica, es decir, este texto fue publicado por una revista académica. Las revistas académicas publican artículos, ¿ciertos? En este caso, estamos hablando de tesis, estamos hablando de argumentos, estamos hablando de avances científicos. Eso se publica en una revista académica. Y luego nos dice, como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. Entonces, si estamos hablando de un texto que se publicó en una revista y es un artículo, un artículo que debe tener, ustedes los que están de pronto en ciclo quinto, saben que los artículos se publican con referencias, pero los artículos al finalizar tienen algo que se conoce como referencias en las normas APA. Camila ha trabajado textos con normas APA de casualidad. El resto, Juan Sebastián Bata, David Steven, ¿han trabajado textos con normas APA? Profe? ¿Han trabajado textos con normas APA? Pues hubo un trabajo en la que, bueno, a mí, por lo tanto, en este colegio actual, no sé a un profe, pero anteriormente sí, en mi colegio antiguo. Sí, hemos ¿Y tú te trabajado con acuerdas normas que, APA. listo, tú te acuerdas que era lo último que iba en los textos? ¿La última hojita que llevaba? Las últimas hojitas. Unas referencias. Si te acuerdan como unos links, los nombres. Sí, como las referencias bibliográficas. Exacto, es decir, usted de dónde sacaba lo que decía. Y ustedes se dan cuenta en este caso que el texto que ustedes, bueno, que leímos acá con el compañero, no tiene eso. Sí nos muestra acá una referencia, nos dice tomado de dónde, ¿cierto?
pero no nos dice referencias bibliográficas, es decir, no tiene esa parte de la estructura. Esto no tiene tesis, acá nos están argumentando, nos están mostrando investigación, no nos están mostrando investigación. Entonces digo, no es la D porque no es del siglo XX, no es la A porque no estamos hablando en este caso de artículos. ¿Qué me dice la C? Dice una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. Acá nos están mostrando curiosidades o una de las muertes más curiosas. ¿Será que no hubo muertes verdaderamente curiosas? ¿Esto fue algo que se dio verdaderamente? Entonces uno dice, si vamos a hablar de muertes curiosas, podríamos hablar de otros campos, ¿cierto? Cantantes, pintores. Entonces vemos que esta respuesta, en este caso, digamos que no cumple con la característica principal, o el texto no cumple con la característica principal de la crónica. Dijimos que era tiempo. Si fuera una crónica, debería decir a las 5 de la tarde salió en ese caso, bueno, del lugar donde estaba, de Friolán. Ejemplo, a las 3 de la tarde se encontró con los marineros ahí. A las 7 de la noche llegó al puerto. Es decir, no nos muestran una cronología. Por consiguiente, no es una crónica, porque no tiene en este caso una secuencia lineal de tiempo. No vemos en ningún momento horas, ¿o sí? No nos dicen fechas, no nos dicen horas, entonces no vendría siendo una crónica. ¿Qué pasa cuando nos dicen es un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía? Vemos en este caso que hay digamos que un acercamiento más directo a ese estilo, porque nos preguntan por el estilo. Y en este caso estamos hablando de alguien que dice, perdonen que me ría, estamos hablando de alguien, en ese texto encontramos a alguien que nos está contando, nos están diciendo, dice, para resumirla, a continuación la traduzco. Es decir, que hay alguien, en este caso una persona, que utiliza la oralidad para contar, en este caso, lo que le pasó. ¿Por qué decimos que podría ser dirigida a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía? Porque Descartes fue un filósofo. Y en este caso nos damos cuenta que este hombre, pues digamos que nos muestra precisamente algo muy particular porque es el tema de que nos están hablando de un asesinato. ¿Un asesinato de quién? De un filósofo. Entonces digamos que la respuesta que más se asemeja vendría siendo esta. Pero como el ITFES no nos da una hora para hacer una pregunta, nosotros debemos de ser mucho más ágiles. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? En el siguiente texto que vamos a leer, vamos a irnos a la pregunta, a la respuesta, pero entonces toca hacer la lectura, digamos que mucho más rápida, ¿listo? Y para eso es importante que ustedes estén concentrados, porque si ustedes están pensando que van a cenar, se están pensando de pronto qué es lo que van a hacer por la noche, pues se les va a perder en este caso el hilo conductor del tiempo, del texto, ¿listo? Entonces vamos a cambiar por acá el tipo de texto. Estamos hablando de un texto filosófico, literario no filosófico, ¿listo? Vámonos con algo más contemporáneo, vamos con algo más contemporáneo. ¿Listo? Para que la lectura sea mucho más acorde a nuestra realidad. ¿Vale? Un asesinato en este caso del siglo XVII. A ver, responda a las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. ¿Existe alguien que me colabore con la lectura? Vamos a cambiar la voz. Camila, Juan Sebastián, David Steven, Samuel. Esta lectura es mucho más acorde a nuestra realidad. Yo, profe. Dale, Steven. Por favor, estemos concentraditos. ¿Listo? Fijémonos bien lo que nos están diciendo para no perdernos. Recuerda primero leer la pregunta. Por ende, vamos a irnos por acá de una vez a saber qué es lo que nos va a preguntar el ITFES. Ay. Por acá. Ahí tienes la pregunta. ¿Listo? ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? Stop. Ya sabemos que tenemos que irnos al primer párrafo, vamos a concentrar ahí. Vamos a ver qué nos dice la 6 para saber si tenemos que leer todo el texto o qué es lo que vamos a encontrar acá. La 6 dice lo siguiente. En el tercer párrafo
Cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a. Entonces vamos a ir al primero y especialmente al tercer párrafo. ¿Listo? Vamos a leer el texto, pero primero vamos a centrarnos en el primero y tercer párrafo. Muy bien, entonces, arrancamos. Un momentico por acá. 1, 2, sé que tiene ¿cuántos párrafos? En ese caso tiene, ay, Dios mío, lo siento. Acá me doy cuenta que tiene 1, 2, tiene 3 párrafos, es decir que toca fijarnos en este y en el último. A ver, adelante, David. Va, profe. Lo agrando porque... El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo. Perdón, David, amor, recuerda siempre leer el título, no se te olvide nunca eso, para relacionarlo con el texto, ¿listo? Por favor. Vale, profe. La pérdida de la privacidad. Así. El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de noción del límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su alrededor y en su entorno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual se sienten seguros y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas y que la proximidad que para unos pueblos es expresión de confianza para todos, para otros es una instrucción y una agresión. Muy bien, dejamos un momentico ahí para resolver de una vez la pregunta número 5, ¿listo? Porque nos van a preguntar del primer párrafo. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿A qué hace referencia, cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados, estos de acá, A, B, C, D, cuál de esos sintetiza, es decir, resume, comprime, nos muestra de una forma mucho más concreta el contenido del primer párrafo? Entonces, bueno, primero hay que saber qué me dice a mí el primer párrafo, porque si me preguntan de qué manera puedo comprimir o sintetizar digamos que esas ideas que aparecen allí, recuerden que un párrafo tiene idea principal e ideas secundarias. ¿Listo? Entonces nos están hablando de algo importante, de la globalización, ese proceso cultural, histórico, social, político que acontece en todo el mundo, globalización, ahí viene de globo, ¿no? En este caso, el primer efecto que tiene ese proceso por el Internet. Y estamos hablando en este caso de privacidad. Recuerden el título del texto, pérdida de la privacidad. Entonces nos muestran en este caso un concepto desde la etiología, donde se supone que los primeros animales mostraban precisamente digamos que ese recelo por no salirse de su entorno. Tenemos ahí como un parámetro. Privacidad es un espacio en el cual nadie se le puede entrar a uno. Respeten mi privacidad, ¿cierto? Tenemos acá, en este caso, no, como una especie de cubículo, si fuese una burbuja, como si fuera un espacio que nadie puede tocar. Ahí tenemos la privacidad. Pero pasa algo importante con eso, porque nos dice, en este caso, que con el Internet hay una crisis, ¿cierto? El efecto que tiene, en este caso, la globalización de la comunicación, es decir, de las formas de comunicarnos, Internet, WhatsApp, Facebook, bueno, redes sociales, ¿cierto? Ha sido la crisis de la noción del límite, es decir, que no hay un respeto por la privacidad, no hay un límite, se publica todo, se comparte, se sabe, entonces hay que partir de ahí, ¿listo? ¿Cuál de esos enunciados nos va a sintetizar eso? Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su alrededor. Entonces, acá estamos hablando de un espacio, sí, la definición, pero eso no lo está, digamos que, diciendo en detalles.
Dice que hay una profunda tradición intelectual, es decir, como si fuese algo muy razonado, como si fuese algo muy pensado, como si fuese en este caso algo que está muy bien estructurado. Una profunda tradición, eso viene desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué me dice la B? Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la etiología y la antropología. Ah, acá ya hay dos palabras clave, Juan Sebastián. Etiología y antropología. Entonces, este enunciado me está diciendo que estas dos disciplinas definen, en este caso, la violación de la privacidad o definen la violación del espacio que tienen las personas, en este caso por el Internet. Es decir, que el hecho de usar un Internet hace que la privacidad cambie de concepto, porque entonces yo puedo decir, ¿usted tiene privacidad, Juan Sebastián? ¿Sí o no? ¿Tiene privacidad? Sí, señora profe. Uno dice, uy, sí, Sebastián tiene privacidad, porque tiene una familia, que esto es muy allá, ¿cierto? Usted publica en este caso, qué pena pongo la captación para que lo leamos de una forma, digamos que crítica y contextual. Tú has publicado en tus redes sociales de pronto fotos con tu familia, tu mascota, tu colegio, con personas que quieres mucho. No, profe, casi no. Bueno, no subo fotos a mi perfil. Lo tengo en privado. Listo, el número telefónico normalmente lo das como sin ningún recelo, ¿no? Sí. Escríbeme acá su número telefónico, se lo da como abiertamente. Señora profe, El número telefónico, por ejemplo, lo brindas como sin tanta precaución. Por ejemplo, no vamos a llenar acá una encuesta. El número telefónico. Listo, muy bien. ¿Por qué estás diciendo eso? Porque pues sería 310-3080-68-3, profe. muy bien, vea, por lo menos él me acaba de dar el número telefónico, yo le puse un ejemplo, era para que me dijeran sí o no, y me dio el número telefónico, si alguno de ustedes fuera por ahí bien curiosito, le gustaría de pronto como irse un poquito más allá, hasta podría haber grabado, o podría inclusive mirar esa grabación e ir a apuntar el número, y con el número, ¿cuántas cosas no pueden hacer con el número telefónico de uno? Muchas, 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 muchas. Entonces, chicos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la etiología y la antropología nos muestran, nos definen, en este caso, un concepto diferente de lo que es privacidad con el uso de la Internet. No lo digo yo, ni lo dice el compañero, ni lo saca cada lector, nos lo están diciendo en el primer párrafo. Acá lo que nos están haciendo es una descripción de qué es, en este caso, privacidad, desde el concepto de la etiología y desde el concepto de la antropología. Por ende, yo podría decir que este enunciado está muy relacionado con ese primer párrafo. Pero vamos a ver qué me dice la respuesta C. Samuel David, por favor, ¿qué me dice la respuesta C? Léela, porfis. Por naturaleza, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en Internet. Listo, muchas gracias. Entonces uno dice, oiga, los seres vivos exigen el respeto del propio espacio. Uno dice, bueno, eso sí, podríamos decir que sí, es verdad, ¿cierto? Ahí nos muestran que en ese caso, ¿cierto? Generaciones anteriores como que se frenaban un poquito el espacio, porque nos muestran acá un ejemplo. Por acá nos están diciendo, en el primer párrafo, así rapidito, lo que nos están diciendo es que habían otras especies animales, todas las especies animales, pero ojo, dicen especies animales, es decir, tigres, hablamos de pronto de el león, uno dice, wow, el macho alfa está defendiendo su territorio, los animales. Y el compañero acaba de leer seres vivos, ¿será que los seres vivos solamente son animales? ¿Y qué son las plantas? No sé, seres vivos. Entonces recuerden que hay lo que se llama como campo semántico y campo léxico, ¿no? No se les olvide eso, palabras que se asocian semánticamente. Entonces, vemos que esto aplica para las relaciones que se dan en Internet. O sea, nosotros exigimos privacidad con el Internet. Las personas exigen privacidad con el Internet.
No, pues si la exigiera no tendrían redes sociales, ¿cierto? Todo el mundo publica ahí lo de prácticamente la vida, no existiría en redes sociales. Entonces vemos en este caso que hay dos fallitas acá en la respuesta. Primero, no son solamente los seres vivos, ahí nos dicen animales en el primer periodo, en el primer párrafo. Y acá dice que esto aplica para las relaciones que sean en Internet. La gente en las relaciones en Internet no exige privacidad. Entonces vemos que la respuesta la podemos descartar. ¿Qué nos dice la D, Steven? David, Señora, ¿qué nos dice la D, la respuesta D? bájale un poquito, profe, porque no se ve. Está así. Los estudios de la etología y la antropología nos permite comprender por qué las personas. Pulnet. Como una fallita en internet. Entonces, nos van a decir dos palabras claves, etiología y antropología. Dicen, bueno, es verdad, pero acá nos dicen que los estudios que hacen estas dos disciplinas nos permiten comprender, es decir, nosotros con esto que nos dicen acá en el primer párrafo, podemos saber por qué el Internet viola, vulnera, atenta contra la intimidad de las personas. Podemos saber todo esto solamente con esto que nos están diciendo acá, de que plantea en este caso estas dos disciplinas, ¿no? ¿Cierto? Porque si vamos a hablar de vulnerar, en ese caso, privacidad o derechos, tendríamos que irnos a otras disciplinas, más bien a la sociología, donde nos explican el comportamiento, en este caso, de nosotros en un entorno de interacción comunicativa constante con las demás personas. Entonces vemos, chicos, que lo que nos están pidiendo acá es resumir, es comprimir eso que nos dice el primer párrafo. Por ende, yo digo la C no es. La B dice, la A dice que es una tradición, algo intelectual, algo muy profundo. No nos están preguntando eso, ¿cierto? En ese caso no se nos acerca la respuesta. ¿Qué nos vamos a dar cuenta? Que la antropología y la teología sí están ahí como palabras claves, pero en este caso lo que están haciendo es delimitando el concepto de privacidad, ¿cierto? La tradición de lo que tiene que ser el límite desde el Internet, es decir, el Internet ha generado que ese espacio, que es intocable, verdaderamente no se conserva. Ahí digamos que radica, en este caso, la importancia, por ende la respuesta es la B. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar de leer el texto y ustedes me van a decir ahorita, Camila, Juan, David, me van a decir cuál consideran que es la respuesta correcta y por qué. ¿Listo? Acá hemos explicado lo que nos dice el párrafo, hemos en este caso identificado palabras claves y nos hemos ido a la pregunta, qué es lo que me preguntan y así es mismo poder descartar y llegar a la respuesta correcta. Entonces ustedes vamos a terminar de leer el texto y me van a decir cuál es la respuesta que consideran correcta y por qué. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Acá toca hacer ya lectura un poquito más rápida, pero eso no quiere decir que nos vayamos a quedar sin entender. ¿Listo? Leer rápido no quiere decir siempre leer bien. Hay que interpretar y saber qué es lo que estamos diciendo. Por eso es importante estar concentrados. ¿Listo? Camila, ¿nos puedes acompañar con la lectura, por favor? Camila. Bueno, pásalo con la compañera. David, ¿me acompañas con la lectura, por favor? ¿Yo, profe? ¿Me acompañas con la lectura? Con el segundo párrafo, porfa, y yo leo el tercero. ¿Te parece? Donde dice, en el caso de los humanos, Sí, recuerden que es bueno ir imaginando lo que nos están diciendo, ir recapitulando qué me están diciendo. ¿Listo? Dale, en el caso de por los favor. humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite de la ciudad, de la región, del reino, siempre ha considerado una especie de ampliación colectiva de las burbujas de protección individual.
Los muros pueden servir para que un régimen de, despo- despótico o despótico sub- maneje a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ello, pero en general garantiza a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba además el secreto de la producción de seda. Muchas gracias, caballero, muy amable. No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países. Y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo que ocurre en otros lugares. Además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman naciones por fuera de los vínculos con una comunidad musulmana. Perdón, se forman naciones por fuera de las fronteras físicas. Es cada vez más fácil para una comunidad musulmana de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo control que los estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros de poder que los estados, que a otros centros, a otros centros de poder que están técnicamente preparados, aunque no siempre con medios legales. Para saber a quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del ciudadano celoso no es defenderse de los hackers, sino de las cookies y de todas estas otras maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. Ahí está el texto. Interesantísimo. Muy interesante. Inclusive, les recomiendo a ustedes que les gusta de pronto ver Netflix. Véanse en el documental que dice El dilema en las redes sociales. Véanlo, es muy bueno. Después de eso no van a querer tener ninguna red social, ni Pinterest, nada de eso en su celular, porque se va a sentir observado, se va a sentir custodiado. Pero vámonos a la pregunta, ojalá se lo vean. La pregunta dice, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona... Qué pena. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la serie o la película? Es una serie, es un documental, dura como 1 hora, pero es muy bueno, ojalá se lo vean todos. Créanme que si se los ven, ustedes van a decir YouTube, Facebook, redes sociales, se llama El dilema de las redes sociales, está en Netflix. Eso es un algoritmo que inclusive ha tenido memoria propia, inteligencia propia, las famosas IA, inteligencia artificial, Samuel. O sea, usted busca algo, por eso es que usted busca algo, no sé, en su celular, busque, rapidito, hago un paréntesis, no sé, algo que le guste, Samuel, algo que a usted le guste rapidito, no sé. Por ejemplo, una comida, hamburguesas, por lo menos. Ay, me voy para Granja Burger. Te pregunta y que va a consultar la carta de la Granja Burger. Y después comienza a llegar la información relacionada. Samuel le dice, oiga, sí, cierto. Eso es un algoritmo que se va alimentando, alimentando, alimentando. Por eso usted inclusive puede enviarle, no sé, a algún amigo suyo la dirección de su casa o le envían la dirección de la casa a un amigo. Y usted después va a buscar la dirección y ya le aparece de una vez en su celular en Google. Hagan intento y verán. Ese es el por qué, como si me hubieran visto el teléfono. E inclusive, Samuel, todas las personas tienen Facebook. Hay Facebook normal, pero su Facebook es muy diferente el de Camila. Si tiene Camila, es muy diferente el de David, es muy diferente al mío. Cada uno va a tener un Facebook según los gustos de uno. Usted le van a aparecer puras información de lo que usted mira. A mí me va a aparecer otra información, es decir, eso va, digamos, como diseñado, creado para cada persona. Y el objetivo, Samuel, es tenerlo a uno ahí.
¿Nunca le ha pasado? Usted dice, va a entrar 5 minuticos a Facebook, a YouTube, a algo y termina media hora, 1 hora o más. Sí, eso pasa, profe. Es por eso, porque esos son algoritmos que crecen, 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 y ustedes dicen, ay, mire, entré a ver la Granja Burger y le apareció un combo con una promoción y después le aparece otro sitio que también tiene promociones y usted termina, mejor dicho, haciendo hasta pedidos. ¿Listo? No, sí, es en serio, es una cosa delicadísima. Ah, bueno, profe. Ojalá se lo vea y me hace un comentario, es buenísimo. Sí, Pero no. volvamos a la pregunta. Véanselo, no dura, ni más de 2 horas no dura, como 1 hora y media más o menos. Claro. Y tiene muchos perfiles de especialistas, o sea, personas que han trabajado en Pinterest, que han trabajado en redes y dicen, uy, Dios mío, ¿yo por qué trabajé? Eso está afectando a la humanidad de una forma terrible. Entonces, en el tercer párrafo, cuando el autor menciona las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes. B, la influencia migratoria que genera el amplio número de turistas. C, el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. Y D, las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. ¿Cuál de esas respuestas usted considera correcta? ¿Qué es lo que le preguntan? Las naciones que se forman fuera de las fronteras físicas. Ojo, naciones, grupos, naciones, territorios, que se forman fuera de las fronteras físicas. Es decir, tengo acá un país, un condado, bueno, tengo mis súbditos, soy presidente, rey, bueno, lo que sea, y yo veo que se forma otra nación, allá afuera de esos muros, afuera de esa zona limítrofe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál de esas respuestas consideran correcta? A, B, C o D. ¿Será que con eso harán referencia a comunidades virtuales? Ahí, el internet, que se crean en el ciberespacio. ¿Qué es la referencia? O a los individuos de la misma cultura que viven en otros sitios. O hará referencia Yo que creo que el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. bueno, de pensamientos diferentes. Serán comunidades virtuales cuando dicen las naciones que se forman. ¿Las naciones es algo virtual o es algo físico? Las naciones son espacios que... Ay, físico, muy bien, Samuel. Entonces yo acá descarto de una vez comunidades virtuales, porque mencionan las naciones que se forman fuera de la frontera física. Es decir, tengo mi nación acá y veo que hay una nación que se forma afuera de ese espacio físico. Entonces cuando digo comunidad virtual, yo digo, uy, tendría que ser algo totalmente virtual ahí. Un grupo, en ese caso, WhatsApp, de padres de familia por un grupo de WhatsApp. Ahí entonces lo podría descartar. De una lo descarto porque no estamos hablando de comunidad virtual, sino comunidad física. Muy bien, si ya sé que no es la D, ¿cuál entonces consideran correcta? Muy bien, David, por ayudar a descartar la respuesta. ¿Qué dice David, Juan, María Camila? Chicos, yo puedo acá explicarles la respuesta, pero la idea es que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Sebastián Bata, por ejemplo. Si yo sé que las naciones que se están formando fuera del espacio físico, no estoy haciendo nada referencia a la virtualidad. ¿Será que la C me sirve? Dice el encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes. Si yo sé que no tengo que ver en ese caso, con el encuentro virtual, porque lo que me está diciendo es que hay unas naciones que se forman afuera de esa frontera, pues yo digo, pues si no son comunidades virtuales, pues tampoco van a ser encuentros virtuales. Entonces yo descarto la C y descarto la D. Entonces me queda la A y me queda la B.
Yo Me creo dicen, que aquí sería la A, ¿no? Ya que habla de territorios y dice que la nación, entonces, muy bien, David. Además, estoy hablando de una nación, ¿la conforma quién? Pues personas, ciudadanos. Ciudadanos, porque súbditos y en ese caso alguien que está dirigiendo. Entonces digo, los individuos de una misma cultura. Cuando dice naciones que se forman fuera de las fronteras físicas, muy bien. Estoy haciendo referencia, muy bien, David, a esas personas, a esos individuos que son de la misma cultura, una nación, todos colombianos, todos españoles, todos venezolanos, todos son individuos de la misma cultura, solo que en ese caso viven en territorios diferentes, están afuera de su territorio normal, están rasgados, dispersos. Pero cuando me dice la B, la influencia migratoria que genera el amplio número de turistas, díganme en algo, ¿qué tiene que ver los turistas acá en el texto? No tienen nada que ver. Recuerden que el ITFES siempre nos deja una respuesta que está alejada. Chicos, tengan en cuenta algo, tengan algo en cuenta. El ITFES a ustedes no les van a quitar puntos por responder mal. El ITFES lo que le interesa es que usted responda bien, es decir, usted responde Profe, y correcto o esa incorrecto. la clave de eso más que todo es como sacar las preguntas que menos, las respuestas más bobas, ¿cierto, profe? Porque todo el mundo dice lo mismo, que toca descartar, más o menos siempre descartan dos que son cosas que nunca son, Sí, mira, lo que pasa es lo y quedan siguiente. dos que son muy parecidas. Lo que pasa, David, yo lo dije en la clase pasada, no sé si tú de pronto estuviste en la primera sesión. Yo les dije a ustedes, bueno, les dije como unas pautas, como unas recomendaciones. Y cuando yo les dije al comienzo que tenían que estar dispuestos, se los dije en serio, no porque yo diga, ay, les pregunto y nadie responde, no, porque es que si eso son 2 horas, estamos hablando de 2 textos, imagínense usted ahí sentado todo el día, leyendo más de, ¿qué? 32 textos. Y va a tener más o menos 2 minutos por cada pregunta. Más o menos son 2 minutos por cada pregunta. Entonces tienen que tener disposición. Y cuando yo les decía que leyéramos la pregunta, es porque, vea, el IFRA, chicos, vuelvo y les digo, el IFRA ustedes no le van a hacer preguntas cerradas. No les van a decir, ¿qué es un verbo? ¿Cuál es la estructura del anterior texto? Eso no se lo van a preguntar. Le van a preguntar, en este caso le ponen a usted un texto, usted debe comprenderlo. Si usted no comprende ese texto, pues muy difícilmente va a entender la respuesta. Debe de estar concentrado para eso, debe primero mirar la pregunta, por eso nos fuimos a la pregunta. Y yo les dije la vez pasada que habían 4 respuestas, una que es correcta, o sea, el diferente interés es que usted responda bien. ¿Usted responde más o menos? No, no le interesa que usted responda bien, o está correcta o está totalmente errada, lo que no tiene nada que ver, que tienen que ver los turistas, nada. O hay una respuesta que sí, es mitad verdad, mitad falsedad, es la famosa cascarita. Y está la otra ahí que confunde, que tiene, digamos, como cierta relación, pero que, digamos, que se alejan de lo que le están preguntando, de lo que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Por eso yo les decía, cuando el compañero dijo comunidad virtual, yo digo, hombre, yo digo, si no es una comunidad virtual, si no estamos hablando de un grupo de personas que estén en el, digamos que en la nube, en el ciberespacio, no estén en ese mundo digital, en la matriz, pues si no es la D, pues tampoco va a ser la C, porque no va a ser un encuentro virtual, es algo físico, como lo dijo el compañero. Entonces él va a decir, bueno, pues si me queda la A y me queda la B, y yo digo, la B no tiene nada que ver, porque ¿qué tienen que ver los turistas? Pues él dirá, no, pues automáticamente es la A. Además, vean lo que le están preguntando. Es como si yo le dijera, David, ¿cuántos años tienes? Y tú me digas, sí, profe, yo soy del ciclo quinto. Digo, bueno, esa información puede ser verdad, puede ser cierta. Pero responde lo que yo pregunto. No. Entonces, el ITFES, a usted le pregunta algo, usted debe responder lo que le pregunta. Porque hay una respuesta, en este caso, a veces sucede que hay respuestas que son ciertas, que es información verdadera, pero no va acorde a lo que se está preguntando. Entonces, vamos a irnos en este caso al siguiente texto. ¿Listo? Y quiero por favor que en este caso se concentren, porque podemos acá en este caso responder, ¿cierto, Samuel? Nosotros dos leemos y respondemos, y si los otros hacen la actividad, pues cómo van a entrenar en este caso, cómo se van a disponer para las pruebas. Recuerden que estas sesiones, chicos, en este caso es de lectura crítica, no me los imagino entonces ustedes en matemáticas, donde tienen que hacer operaciones, esto es propio lenguaje. Si ustedes no están dispuestos, ahí sí está difícil. Y el ITFES
No solamente le mira a usted la capacidad de interpretar, el ITFES le sirve a usted para entrar a la universidad, o en ese caso para, digamos que obtener, digamos que ciertos beneficios, porque las universidades recuerden que son también acreditadas y a veces no dejan ingresar a cualquier persona. Entonces es importante que se tomen muy en Profe, serio las pruebas. hablando ya de universidades, pues yo he escuchado mucho que dicen que, digamos, usted en una universidad privada no necesita mucho eso, no necesitas tener dinero para poder entrar, ¿eso es verdad o eso sí se necesita el IFES? Bueno, hay acá un tema muy crucial y es en primera instancia el ingreso, es lo que tú dices de pronto para ingresar, ¿sí? Entonces, yo te lo voy a decir, yo estoy en la Universidad Surcolombiana y en las universidades uno puede entrar, como todo en la vida, usted ingresa, chévere, pero lo importante no es entrar, es sostenerse, porque usted puede entrar a la universidad, puede digamos que no le pueden pedir pruebas HITF, en las universidades privadas las piden, todas las universidades las piden por requisito, obvio, pero los programas cierran según los promedios y los promedios pues usted los obtiene según pues como le fue en el ITFES, ¿sí? Entonces digamos que alguien, Pepito Flores, entró a la universidad privada, digamos que entró a la Javeriana a estudiar X carrera, hay unas universidades que piden prueba de admisión, es decir, que aparte de que le pidan su promedio, David, le van a pedir un examen extra, donde le van a hacer unas preguntas. Y si usted pasa el examen, lo pueden, en ese caso, eso es como un filtro, lo pueden aceptar. Si no, pues puede tener las IFES, pero si no pasó la prueba de admisión. Entonces hay como dos filtros. Lo otro, pueda que Pepito Flores ingrese a la universidad y de pronto, por ahí no falta el que, porque estamos en Colombia y hay muchas irregularidades, pueda que de pronto compre los resultados del ITFES o pueda que de pronto entre por rosca, bueno, en fin, pueden pasar. Pero esa persona va a entrar, pero puede engañar a la universidad, puede engañar al decano, pero se va a engañar a sí mismo y cuando vaya a trabajar, ¿cómo va a ser? O puede comprar al profesor, le pone ya, no sé, un whisky, va y dice, ah, el profesor le acomodó ahí, un numerito no es nada ahí, un 4 un 3 no es nada, pero ¿era que el estudiante va a aprender? Si está comprando un profesor, si está comprando una prueba, ¿será que el estudiante sabe? Y dice, bueno, pueda que toda la carrera la pase, digamos que pagando o haciendo sobornos, pero ¿y cuando tenga que entrar al mundo laboral? ¿Será que va a comprar a los jefes? Entonces la cuestión acá, digamos que es tomarse muy en serio esto, porque ustedes, lo importante es que tengan el hábito, si ustedes están haciendo un pre-IFES para tener el hábito, para ver estrategias, para ir, digamos que resolviendo algunas preguntas, resolviendo pruebas, mirando, perdiendo esa timidez, porque chicos, ustedes van a estar en un salón, en este caso, bueno, dependiendo cómo presenten ustedes las pruebas, ¿cierto? Donde es algo muy estricto. Es más, si alguien quiere hacer plagio ahí en la prueba le pueden cancelar y las sanciones son fuertes, entonces va como muy en juego el futuro de ustedes, por eso es importante que se tomen esto en serio, de verdad, si ustedes dicen, bueno, yo pronto no participo, yo de pronto soy muy tímido o tímida, yo me quedo callada, ¿cierto? Y si usted ni siquiera hace el ejercicio de responder la pregunta, pues ahí se están engañando ustedes, ¿cierto? Entonces lo importante es que, por eso me gusta que participen, Samuel, David, Juan Sebastián, porque ustedes participan y van perdiendo la timidez, van mirando inclusive en qué van fallando, algunos que leen y pronuncian malas palabras. Al pronunciar a veces malas palabras puedo cambiar el significado, entonces entre más leo, entre más practico, entre me tome más esto en serio, mejor. Por eso yo les decía que si hay solamente un estudiante, pues no importa, con un estudiante arrancamos, porque ese estudiante sí se está tomando en serio lo que va a hacer, porque esas pruebas los definen muchísimo, chicos, los definen demasiado. Demasiado, demasiado. Si ustedes quieren, aspiran a entrar a la universidad, aspiran en este caso, tener un buen promedio, deben leer. Lectura crítica es lectura. Todo el momento es lectura, interpretación, lectura, lectura, lectura. Si no se lee, muy difícilmente se va a responder adecuadamente. Hay algunas preguntas, David, que de pronto son complicadas, de pronto ustedes no entiendan, por más que las lean, y como estamos hablando de 2 minutos en promedio por pregunta, y ustedes no se va a quedar una hora y como lo estamos haciendo acá y aún así pues veo que hay como fallitas. Entonces, hay unas que de pronto se van a responder así como al aire, ¿sí? Pinochazo, digo el dicho. Pero todas las preguntas no se van a resolver así. Por eso ustedes deben, en ese caso, cuando tengan el cuadernillo, mirar cuáles son cuáles son
las asignaturas que ustedes entienden más, que se les facilita más. Esas asignaturas, lean las primeras, respóndanlas primero porque son las que le van a ayudar a subir el promedio de lo que a usted le gusta, de lo que a usted le gusta en la vida. De lo contrario, va a quedarse ahí. Y por eso es que las personas que entregan más rápido a veces no son las que, las más inteligentes. O los estudiantes que terminan de último no quiere decir que de pronto sean muy lentos para entender las cosas. No, hay que tomarse las pruebas en serio, chicos. Por eso, vamos entonces a leer, en este caso, el siguiente texto. ¿Listo? Vamos a leerlo y vamos a intentar responder lo que nos dicen acá de forma correcta. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿será que Google nos está volviendo estúpidos? ¿Será que sí o no? Miren el término, estúpidos, Google dicen por ahí, estúpidos. ¿Será que sí o será que no? Vamos a ver qué nos dice el texto y vamos a ver qué nos van a preguntar. ¿Listo? Entonces es importante mucha concentración, chicos, porque es solo lectura. La pregunta 7 nos remonta al último párrafo. Al último, tenemos que fijarnos muy bien. Y en la pregunta 8 nos van a hacer referencia a un enunciado en especial. Entonces, cuando lleguemos a esta parte del texto, tenemos que fijarnos bien qué es lo que quiere decirme ese enunciado. Entonces, en el último párrafo del texto C, ¿legimitan las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como dé lugar? Se pone como bien legal todo, para que nosotros no nos distraigamos, que tenemos en nuestro alrededor a través del Internet. O desestima la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. Es decir, que todas esas estrategias que se utilizan en los sitios que nosotros visitamos virtualmente son negativas, son malas, esa publicidad no, y eso es lo que está haciendo el primer párrafo, como desestimando, como desvalorando, como hacerle una crítica a esa manera, en este caso, de que los sitios o la publicidad nos toma información. O ese primer párrafo, el último párrafo, denuncia las motivaciones de varias compañías al respecto de cómo se maneja la información en Internet. El último párrafo denuncia, desestima, legitimiza. O vamos a ver si ese último párrafo rescata estrategias para procesar datos de alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. Es decir, ese último párrafo rescata estrategias, denuncia, en este caso a las compañías, hace una crítica, desvalora, desestima la efectividad, la eficacia, efectividad que tienen las publicidad para coger la información, o en este caso legaliza, legitima la información, el uso de la información en Internet. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Y en la pregunta 8 nos hacen referencia al enunciado, abro comillas. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, es decir, está ahí de forma implícita, otro ideal, quizás incluso una nueva manera de ser. Esta frase dentro de la globalidad del texto, es decir, que sí necesitamos leer todo el texto para responder acerca de este enunciado. Una frase que logra en este caso vendría siendo una idea introductoria, una conclusión del texto, una idea de importancia secundaria o una evidencia que apoya la tesis principal. Es decir que este enunciado, dentro de toda la intención que tiene el autor en esos párrafos que tenemos allí, nos está mostrando conclusión, una idea, o sea, una introducción, nos está mostrando en este caso una idea secundaria, o sea, no la principal, sino la secundaria, o nos está mostrando la evidencia de la tesis. Esto, ¿sí recuerdan qué es una tesis? Dentro de un texto. ¿Sí recuerdan qué es la tesis, Samuel? No mucho, profe. La tesis, recuerden que es como un planteamiento, es una premisa, es como una idea principal. La tesis es lo más importante de un texto. O sea, la idea principal, lo más importante, lo que defiende el autor a capa y espada, prácticamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a leer el texto rápidamente para saber
¿Qué nos dice el último párrafo? Y esa frasecita si nos está concluyendo, nos está dando una idea, una idea secundaria, nos está introduciendo el tema o qué es lo que está haciendo ese texto, ese enunciado. Para ello, de casualidad, alguien tiene de pronto la iniciativa de leerlo. ¿Alguien quiere hacer la lectura? ¿La yo, profe? Dale, le doy la palabra a David Steven Vega y ya le doy la palabra a Samuel No, Dabri. que yo paso. Chicos, hay que leer, ese es un buen ¿Desde momento dónde, para profe? leer. ¿Desde dónde, Dale, profe? David Steven. ¿Desde el comienzo? Voy a leer el comienzo y tú lees el segundo párrafo en adelante, ¿listo? Procuremos siempre ir imaginando, David, lo que va diciendo, irlo leyendo e irlo recapitulando, como haciendo un resumen pequeñito en la cabeza. ¿Será que Google nos está volviendo estúpidos? Durante los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado cacharreando con mi cerebro, rehaciendo la cartografía de mis circuitos neuronales, reprogramando mi memoria. No es que yo ya no pueda pensar, por lo menos hasta donde me doy cuenta, pero algo está cambiando. Ya no pienso como antes. Lo siento de manera muy acentuada cuando leo. Sumirme en un libro o en un artículo largo solía ser una cosa fácil. La mera narrativa o los giros de los acontecimientos cautivaban mi mente y pasaba horas paseando por largos pasajes de prosa. Sin embargo, eso ya no me ocurre. Resulta que ahora, por el contrario, mi concentración se pierde tras leer apenas 2 o 3 páginas. Me pongo inquieto, pierdo el hilo, comienzo a buscar otra cosa que hacer. Es como si tuviera que forzar mi mente divagadora a volver sobre el texto. En 2 palabras, la lectura profunda, que solía ser fácil, se ha vuelto una lucha. Y creo saber y creo saber qué es lo que está ocurriendo. A estas alturas llevo ya más de una década pasando mucho tiempo en línea, haciendo búsquedas y navegando, incluso algunas veces agregando material a las enormes bases de datos de Internet. Como escritor, la red me ha caído del cielo. El trabajo de investigación que antes me tomaba días inmersos en las secciones de publicaciones periódicas de las bibliotecas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos. Adelante, David. Las ventajas de un acceso tan instantáneo. ¿Continúas al fin o...? Bueno, algo le pasó a David ahí, el micrófono. Las ventajas de un acceso tan instantáneo a esa Espere, increíble... profe. Voy yo, espere. Eso, David, tranquilo. Las ventajas de un acceso instantáneo. Las ventajas de un acceso instantáneo a esa increíble y rica reserva de información son muchísimas y ya han sido debidamente descritas y aplaudidas, pero tal ayuda tiene su precio. Como subrayó, como subrayó en la década ¿qué? Del 60, el teórico de los médicos de comunicación Marjat Mulan. Los medios, los medios no son meros canales pasivos. No veo esto. Pasivos, por donde fluye información, cierto. Se encarga de suministrar, pero el profe me lo agrandó. Se encarga de suministrar los insumos del pensamiento, pero también configuran el proceso del pensamiento. Y lo que la red parece está haciendo, por lo menos en el caso. Eso socavar poco a poco mi capacidad de concentración y contemplación. Mi mente ahora espera asimilar información de la misma manera como la red la distribuye. En un vertiginoso flujo de partículas
Alguna vez fui buzo y me sumergía en océanos de palabras. Hoy en día sobrevuelo a ras sus aguas como en una moto acuática. Uy, no, mal leído eso. Gracias a la omnipresencia del texto en internet por no hablar de la popularidad de los mensajes escritos en los teléfonos celulares, es probable que hoy estemos leyendo cuantitativamente más de los que leíamos en las décadas 70 y 80 del siglo pasado, cuando la televisión era nuestro medio predili- pre- predilecto. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer, y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser, la idea de que nuestra mente debiera operar como una máquina procesadora de datos de alta velocidad. Ay, se me apagó el celular. Listo, muy bien, muchas gracias. No solo está incorporado al funcionamiento de Internet, sino que al mismo tiempo se trata del modelo empresarial imperante de la red. A mayor velocidad con la que navegamos en la red, a mayor número de enlaces sobre los que hacemos clic y el número de páginas que visitamos, mayores las oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información sobre nosotros y nutrirnos con algunos anuncios publicitarios para bien si para bien de sus intereses económicos les conviene distraernos a como de lugar. Ahí teníamos el texto. Entonces, vamos rápidamente a preguntarnos en este caso. Ustedes sí se fijaron que en esta última parte estaba incluida el fragmento que nos decían ayer. Acá estaba, en este caso, el fragmento que nos estaban pidiendo en la última pregunta. Y ya les voy a decir por qué. A ver, la pregunta es, rapidito, en el último párrafo, el texto C. A. Legitiman las prácticas del manejo de información en Internet que buscan distraernos a como de lugar. Cuando yo hablo de legitimar, quiere decir que lo establezco, lo dejo ahí, bien, censurado de una vez, está digamos que aprobado, lo legimito, le pongo ahí la normatividad. Ahí me están dando normatividad de las prácticas del manejo del Internet que nos distraen, ahí lo legitimo. B. Desestimo la efectividad de las estrategias publicitarias utilizadas en la web para obtener información. Ahí nos están mostrando, en este caso, dicen como que esas técnicas no son bien efectivas o ¿qué dicen ustedes? Acá que nos dicen, que sí son efectivas o que no son efectivas. Acá nos hablan de la manera como Google en este caso logra, mire, acá lo dice, a mayor número de enlaces sobre lo que hacemos clic y número de páginas, mayores oportunidades que Google y otras compañías tienen para recoger información. Entre usted más clic, de, ellos más información van a tener. Si usted le da ahí me gusta a lo que publicó su compañera del salón, ahí ellos van a tener información. Ah, a él le gusta ver ese contenido. Si usted le da, ay, vea, está saliendo la canción Bichota, ay, qué chévere, me gusta Bichota, y pum, le da clic a la palabra Bichota, ahí al link de la canción Bichota le va a aparecer más música de Karol G, va a decir que, a él le va a gustar la música de Karol G. Es un ejemplo, ¿no? Y todo lo que usted le dé clic, o usted entró ahí, le salió un anuncio publicitario, Adidas en promoción, 30% de descuento, plum, entró ahí el único, plum, usted podría interesarle información del único. Entre más clic de usted, o entre más sitios web usted ingrese, mayor va a ser la información que esos sitios van a tener o que Google va a tener de usted. Por eso se dice, ay, todo es gratis. No es gratis, usted es el producto. ¿Usted qué vende? Una empresa vende un producto. Las redes, todo el Internet lo que lo venden es a usted. Uno es el producto y uno dice, ay, todo es gratis. No, el producto es uno. Entonces, ojo porque ahí están la mercancía somos nosotros los humanos, imagínense, terrible. Entonces, ¿qué están haciendo acá? Están diciendo que esas prácticas son efectivas o son ineficientes, con lo que acabamos de leer. ¿Sí funcionan o no funcionan? Una pregunta cerrada para poder responder esa pregunta.
chicos. Sí funciona, Camila en compañía. Funciona porque dicen, entre más nosotros visitemos los sitios, más información van a tener de nosotros. Es decir, que no la está legitimando, no está diciendo como que, uy, ¿dónde le firmo que lo...? No lo está legitimando, pero no nos está desestimando la efectividad, al contrario, dicen que son muy buenas, pues usted con un clic que le dé ya tienen información de usted, entonces la B no es, me está contrariando lo que me está diciendo el texto. ¿Qué pasa con la C? Dice, denuncian las motivaciones de varias compañías, está denunciando al respecto de cómo se maneja la información de Internet. Acá sí, en ese caso sí está denunciando, nos está mostrando de qué manera es que estas redes, digamos que estas fuentes toman la información de nosotros. Pero vea, ojo porque dice, para bien de sus intereses económicos. Es decir, que eso le interesa es para lucrarse. ¿Y qué necesitan? ¿Cómo se lucran ellos? Vean, con tenernos distraídos. Entre más esté usted en el teléfono, entre más usted esté en el computador, estas grandes compañías se van a lucrar más. ¿Por qué cree que tienen tanto dinero las personas que trabajan con todo esto de la informática ahora? Porque la gente está ahí. Entonces sí está denunciando, nos lo está mostrando ahí de forma directa. Pero ¿qué nos dice la respuesta D? Rescatan estrategias para procesar datos de alta velocidad sin caer en las manos de las empresas imperantes. Acá están rescatando estrategias, nos muestran las estrategias, una estrategia para... No nos las muestran, están denunciando. Entonces la respuesta, chicos, viene siendo la C. ¿Qué nos dice la pregunta la pregunta 8? Rapidito, acá. Considere el siguiente enunciado. Pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Quizás incluso una nueva manera de ser. Esta frase dentro de la globalidad del texto, dentro de todo lo que nosotros acabamos de leer, de interpretar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Vean, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo otros contenidos, es lo que nos dicen ahí. Recuerden que el texto comienza diciendo que antes leía muy bien, podía estar horas leyendo, o textos complejos y los comprendía, ahora no los puede entender bien porque mantiene tanto tiempo con el teléfono, mantiene tanto tiempo navegando en internet, nos muestra el texto, que ha perdido la concentración, ya leer un texto complejo se le dificulta, se demora más. Entonces, sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar, quizás incluso una nueva manera de ser. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, esta frase se encuentra, chicos, digamos que en un punto muy crucial. Primero, porque nos está sosteniendo la idea principal que tiene ese párrafo. ¿Listo? Dice, ¿es una idea introductoria? No es una idea introductoria, porque cuando uno introduce está explicando, está exponiendo la tesis, y la tesis en este caso no vendría siendo que las personas ahora leen muchos contenidos, en este caso que no son lecturas continuas como las que ustedes están haciendo, son otro tipo de lecturas, mensajes, mucha gente lee todos los días mensajes en WhatsApp, todos los días de mensaje, o lo que dice ahí el mismo escritor, lee otra información, investigación para, en este caso, nutrir su trabajo, ¿cierto? Entonces, vemos que no es un enunciado, no es una frase que está exponiendo, no nos está presentando el tema, no es introductoria. ¿Qué pasa en este caso con la respuesta B? Dice una conclusión del texto. Cuando hablamos de concluir, chicos, hablamos de la última parte de un trabajo. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les dije, les leí la última parte, acá mismo aparece en el texto, por acá estaba, donde nos decía que es otra forma en ese caso de, vea, pero sea lo que sea, se trata de otra forma de leer y detrás subyace otra forma de pensar. Cuando aparece esto, quizá incluso una nueva manera de ser.
Esto está en el último párrafo del texto. Les voy a hacer una pregunta y espero que me la respondan, chicos. Es una pregunta muy básica y es una pregunta cerrada. Un texto argumentativo, ¿cuál es la última parte del texto argumentativo? ¿Cómo se llama? Tenemos introducción, tenemos desarrollo y tenemos conclusión. La última parte, Sebastián, de un texto es la conclusión, es la última parte. Si yo encuentro este enunciado o esta frase en la última parte del texto, yo voy a saber que lo que me están afirmando ahí es una conclusión, porque es recapitular lo que me está diciendo en los argumentos o en los párrafos anteriores. Entonces vemos que esta frase, chicos, nos muestra la conclusión del texto. Está en la última parte de forma explícita, lo sacaron de ahí, de las conclusiones. ¿Por qué no puede ser una idea de importancia secundaria? Porque en este caso, esto es algo importante. Las personas, ahí nos dicen, recuerden que el texto empezaba diciendo que leía muy bien antes, que se concentraba y duraba mucho tiempo sumergido en lecturas, y ahora no, se le dificulta por estar leyendo otros contenidos virtuales. Entonces, eso es una idea principal, no es una idea secundaria, ese enunciado no es una idea secundaria. Por eso en ese caso no puede ser la C. ¿Y qué nos dice la D? Una evidencia que apoya la tesis principal. Las evidencias, recuerden que ustedes ya vieron textos argumentativos, las evidencias son estadísticas, son opiniones de otras personas, las evidencias son dichos, en este caso, ¿cierto? Pero dichos sustentados, dichos de autoridad. Y en este caso esto no es una imagen, no es una evidencia, no es nada de lo que hemos dicho con anterioridad. Entonces la respuesta, chicos, es la B. ¿Listo? Una conclusión del texto. Entonces, yo les quiero agradecer a aquellos estudiantes que estuvieron